Comencé de abajo, pues, lavando platos, como Comenzaste ayudante. lavando platos. Así es, todo, ¿no? Tienes que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, que tú no has venido a eso, ¿no? Tú tienes que vas a superarte y que vas a llegar a un nivel, ¿no? O sea, si no piensas así, entonces eres uno más, ¿no? ¿Por qué te gustó la cultura latina? Estaba buscando algo que no tiene Japón, ¿no? Eso significa que vivía muy estresado. No sabía que la comida peruana fuera tan deliciosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy vamos a ir a visitar un restaurante peruano, así que todos los de Perú, ahí les solicitamos el apoyo para que puedan comentar, darle like y compartir en sus redes sociales para que toda la comunidad peruana vea lo que hacen los peruanos en Japón. Nos encontramos en Minami Aoyama, en Minato City, en Tokio, Japón, y vamos a ver cómo se hace, cómo se lucha y cómo los peruanos saben hacer súper bien las cosas, y vamos a ver la historia de hoy. Vean qué lugar tan bonito. Bueno, pues ya estamos aquí bajando las escaleras. Está todo bien bonito, viendo alpacas, arriba Perú. Hay una alpaca tremenda, tamaño gigante, tamaño real. ¡Ah, vean esto! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Será real? ¡Qué suavecito está! Oigan, es tamaño real. Vean, a ver la cara. ¡Ah! ¡Vean la cara! ¡Qué bonito lugar! Ah, hola. Hola, ¿qué tal, Sandra? Hola, bienvenida. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Tienes muchas cosas que no conozco. Vas a tener que explicarnos muchísimo. Bueno, así es. Bueno, estamos para poderte enseñar y la gente pueda ver algunas cosas que de repente no sabe. Porque yo veo muchas cosas totalmente nuevas para mí. Bueno, mi nombre es Aldo, el nombre del restaurante. Sí, ya llevamos la tienda 6 años. Comenzamos en Kita Aoyama y acá llevamos 2 años y medio en Minami Aoyama. Peruano, parte del norte, Trujillo. Aprovecho esta oportunidad para dar a todos una invitación, a ver si tienen interés en comer la comida peruana. Serán bien recibidos y puedan probar la variedad de platos que tenemos. Es la primera vez que como comida peruana. La ¿Sí? primera, ni siquiera sé qué hay ni nada de nada, así que si nos puedes decir cuál es tu menú. Los platos típicos es el ceviche peruano, muy conocido, base de limón, marinado, pescado fresco del día, con cebolla, ají, que le llamamos a los picantes, poco, ¿no? No mucho, un cilantro, bueno, todo eso se marina, ¿no? Es un plato tradicional, ¿no? Que no debe faltar en todo restaurante. Tenemos los anticuchos con unas brochetas, marinado con ají panca, ají rojo, y muchos platos. Tenemos el lomo saltado, unos platos también muy tradicional. Pero aquí estoy viendo un montón de cosas que nunca había visto. Sí. Esos son los famosos macerados, toda esa base de pisco. Para macerados, acá vamos a presentar al amigo Emilio, un compañero también de la casa, así es que te voy a explicar en breve más o menos en qué consisten los macerados de pisco. Soy japonés, pero de corazón 100% latino, peruano. Son macerados de pisco. Pisco es licor destilado de uva, típico de Perú. Perúのブドウから作った蒸留酒ブランデーをペルーのハーブ、薬草、根菜の中などに漬け込んだものです。日本でいう梅酒に近いものがあります。ピスコは透明のお酒なんですけれども、半年ぐらいずっと漬け込んでます。ここから薬草やハーブのエキス、栄養がたくさん出てきて、ピスコはさらに美味しく、また栄養たっぷり、また体にもいいお酒に出来上がっています。これがペルーのマセラード、お店の自慢です。Vamos a darte el de cacao. Últimamente tiene mucha acogida por la gente. Te quedan sorprendidos, ¿no? El aroma que tiene el pisco y el gran sabor que agarra este. Muchísimas gracias. De cacao. Vean nada más. Vean, estoy emocionadísima. Ya quiero saber más de Perú. Sí, es que yo no sabía que había tanta cosa. Me voy a poner a investigar un poco más. Ay, huele bien rico. Huele a chocolate. No, huele a cacao. Ay, está bien fuerte. Sí, está fuerte. Ah, pero tiene sabor a chocolate, a cacao. Es que no es chocolate, es cacao. Está bien fuerte. ¿Cuántos grados tiene?
42, igual que un tequila. Ay, pues con razón. Esa quedó así como que impacta en los 40 grados. Oigan, nos van a preparar un pisco. Pisco Sour, el cóctel representante de Perú. Es igual que Margarita de México como patrimonio cultural. 60 de pisco, 20 de limón, 20 de azúcar, 3, 1, 1 de... Echamos clara de huevo. Clara de huevo. Para que salga espuma bien finita que cubra el pisco sour. Wow. Pero todavía no está perfecto. Todavía no. Bota hielo, el otro sí, Ah. sin hielo. Sin hielo. Por eso no suena. Oh, se cuela. Abundante. Espuma fina y cremosa. Amargo de angostura. Con el limoncito. Oh, gracias. Salud. Vean. Ay, huele dulce, es dulce. Ay, qué rico está suavecito, La otra vez le hiciste más cargado. Ya le hiciste más cargado. La clara le da mucha espuma. Es muy suave. Lo pones aquí por la nariz. Ay, tiene un muy buen aroma. Es dulcecito. Está muy rico. ¿Sabe? La gente que viene Ajá. siempre tiene que probar, hacerle brindis con sus pisco sour. ¡Ándale! Excelente. Aquí tenemos a Aldo muy trabajador. Dinos, ¿desde cuánto tiempo tienes para acá por Japón? Ya llevo más de 30 años. Sí. Bueno, soy descendiente también, de abuelo japonés. Y la idea era estar un tiempo corto, ¿no? Hacer algún de dinero y regresarme a mi país, continuar con los estudios, pero fueron cambiando la situación, así es que conocí a mi esposa, me casé, formé familia y de ahí va haciendo el cambio de mi profesión realmente. Todo descendiente, trabajábamos en fábrica, ese era el trabajo, ¿no? Pero ya cuando me casé quise hacer algo que me gusta y así es que decidí por la cocina. En Perú la familia, mi mamá tenía restaurantes, tenía un poquito de variedad de negocios. La verdad no pensé vivir de esto, pero ya teníamos al menos una noción cómo es lo que es una cocina, ¿no? Entonces sabíamos que es un trabajo bien esclavizado, que te abarca mucho tiempo, pero a la vez era una recompensa no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, ¿no? Así es que eso fue lo que quizás me llevó a tomar esta decisión de elegir este tipo de profesión y agradecido a la vida porque me ha ido, gracias a Dios, muy bien. Puedo vivir con mi familia y he podido conocer mucha gente, tenemos proyectos, tenemos muchas cosas más, vamos de a poco y siempre, como trato de decirlo a los compañeros de trabajo, conocer esta profesión, ¿no? Es primero formar un buen grupo humano de trabajo y unir fuerza, ¿no? Todos somos muy solidarios, un solo objetivo, buena química, buen ambiente, vivir esa pasión y así se van dando los resultados, ¿no? Sobre todo la perseverancia, ¿no? Como todo negocio al comienzo es un poquito duro, pero si estás consciente realmente de tus proyectos, de hecho que los éxitos van a llegar, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos a pesar de la pandemia, hemos sabido salir adelante y eso no ha sido como sacrificio mío solamente, ¿no? Creo que también de todo el grupo que ha sabido apoyar. Y como siempre les digo, ¿no? El triunfo es de todos, cuando hacemos más es responsabilidad de todos, así es que eso está como objetivo y eso nos ayuda, ¿no? Realmente a estar unidos y bueno, con esto de la pandemia, como digo, ¿no? Hemos sabido afrontarlo muy bien, gracias a Dios, y ahora que se ha levantado estamos muy llenos, muy ocupados. Creo que esa ha sido la recompensa de la perseverancia que hemos estado constantemente. Nunca hemos bajado los brazos, hemos ido trabajando, hemos ido cosechando en busca de nuevos clientes, con nuevas ideas, con reparticiones. Siempre hay ideas ante los obstáculos, siempre ha habido una solución.
Bueno, y ahora estamos en mente, ¿no? Seguir creciendo, pero primero consolidarnos más, ¿no? Se ha ingresado otro muchacho más, así que estamos buscando poco a poco ir completando, ¿no? Que es la idea, ¿no? Formar la unidad, ¿no? Así es. Hace 30 años que llegaste Así a es. Japón. De hace 30 años ahora es totalmente diferente. Así es. ¿Tuviste muchos problemas en aquel entonces porque no había tanta comunidad peruana por acá? Sí, casualmente yo, algo muy curioso, va con tu nacionalidad. ¡Ándale! Yo he hecho más de 20 años comida mexicana. Realmente la comida mexicana de mi familia, o sea, hice esa profesión. Cuando me casé hace más de 25 años, quise trabajar y los restaurantes peruanos estaban muy lejos, ¿no? Y había poquísimos, estaba en Kawasaki, creo que había uno, así es que por el idioma y todo lo demás, entonces dije, bueno, será comida española, italiano, por ahí, esas son las alternativas, y buscando apareció comida mexicana, y dije, ay, vamos a ver, y bueno, decidí, pues bueno, me fue bien porque quizás tiene muchas cosas en común también, no todo, pero hay cosas muy parecidas, y también, bueno, la facilidad, ¿no? Del nombre, todas esas cosas me hizo más rápido poder desempeñarme, y hasta que, pero siempre con la mentalidad de algún día poder hacer de manera independiente, ¿no? Me fue muy bien, ¿no? Comencé de abajo, lavando platos, como Comenzaste ayudante. lavando platos. Así es, todo, ¿no? Como todo trabajo, pero llegué a esta parte también de gerencia, o sea, todas esas cosas. Fui quemando etapas, la verdad, y creo que eso me ha servido de mucho en mi propio negocio, o sea, entiendo al trabajador, sé lo que hace, valoro, o sea, en otras palabras, no me pueden engañar, o sea, entonces sé cómo llegar, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido uno de los objetivos, uno de los puntos muy básicos que me ha ayudado. Entonces, sé también entender, porque he sido parte de esa etapa. Entonces, eso me ha ayudado realmente a poder formar un buen grupo, ¿no? Wow, oye, porque mucha gente que viene a Japón tal vez dice, no, empezar desde cero no, ya quieren empezar desde súper alto. Pero tú empezaste desde lavando platos y ahora tienes tu restaurante, ¿qué les dirías? No, lo que pasa es que cuando entras a un restaurante a trabajar, sobre todo que no es tu comida tuya, aún siendo lo tuyo, uno entra comenzando con lo de abajo, pero claro, tienes que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, que tú no has venido a eso, ¿no? Tú tienes que vas a superarte y que vas a llegar a un nivel, ¿no? O sea, si no piensas así, entonces eres uno más de lo normal. Pero si estás pensando realmente, tienes tus objetivos y tus metas, las cosas cambian, las cosas van a cambiar. Y eso significa pues realmente dedicación, sacrificio, profesionalismo, disciplina. Todo va jugando, es un conjunto, ¿no? Hay que ser perseverante, como dicen, nos cansamos. No, tienes que tener las cosas. Muchas veces la gente ha venido acá a la tienda y lo ve, no, está lleno. Pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Hay mucho sacrificio, a veces hasta el tiempo, sacrificamos con la familia. O sea, son etapas, ¿no? Que hay que, como dice, tienes que pasarlo para poder los logros puedan llegarse a obtener. Incluso, ¿no? He tenido la suerte, tengo con un buen muchacho que lo conocemos hace muchos años, he hecho la invitación, que me acompañe, entonces tenemos de gran apoyo, entonces, y así. Estamos en busca casualmente de que encontrar gente que tenga ese mismo objetivo, ¿no? Y pueda poder crecer, porque tampoco, como digo, no se trata de abrir por abrir un restaurante, ¿no? Sino consolidarlo, ir de a seguro, de a poco, y formando, ¿no? Una de las mejores alicientes o satisfacciones que podemos tener es cuando la gente, los clientes te reconocen y te aprecian y te valoran por el servicio, por la comida, ¿no? Ese es el mejor premio que nosotros podemos tener. Quizás también, ¿no? O sea, ver el restaurante que está lleno, la gente espera, con pandemia y todo, eso ha sido fortaleciente, realmente nos ha hecho sentir que hemos estado trabajando bien, pero como les digo, nunca hay que conformarse, hay que hacer una autocrítica, hay que tratar de superarnos, siempre hay que buscar de salir adelante. Conocemos nuestros puntos flacos, por supuesto, conocemos también nuestro fuerte, y hay cosas que no se pueden, pero tratamos de ver cómo que no se note, y algún día, bueno, corregirlo, ¿no? Más a menudo. A veces no porque no queramos, sino por las circunstancias, pero también eso, hasta ese punto hay que pensar con los negocios. No podemos vivir como una rutina, ¿no? O sea, ya lo sobrevivo, ya mañana no. Eso, al menos en el restaurante Aldo eso no pasa. Oh, muy bien. Entonces empezaste en una fábrica. Sí. Y luego lavando platos. En cocina, luego aprendiendo de todo hasta llegar a ascender, luego estaba como chef.
todas esas cosas, ¿no? Y a pesar que no era mi comida, tenían gente de la misma nacionalidad, que yo era bueno y había aprendido, ¿no? Entonces no me conformé solamente con aprender, siempre traté y conozco también México, entonces traté de reforzar más, todas esas cosas ha servido realmente, hoy en día realmente me sirve de mucho, ¿no? Sí, excelente. O sea, me encanta que, o sea, llegaste desde muy abajo y ahora estás donde estás, con la perseverancia, ¿no? Ah, y yo creo sí. que también hubo muchísimos errores que tuviste, Claro, porque con los errores eso, se aprende. Eso sí, y tener la suerte de, también influye el entorno, ¿no? Con qué gente estás, ¿no? Porque te encuentras con gente que son triunfadores, gente que tiene una visión, que realmente está en superación, parece mentira que te contagia, ¿no? O sea, trata de Ay, me imitarlo, ¿no? encanta, Sí, sí. porque imagínate, si te rodea gente fracasada, y también no digo que vas a ser fracasado, pero te influye, la verdad. Influye. Siempre hay que tener esa buena, esa visión, ¿no? De querer superarse, ¿no? Y así como hemos ido hasta que se presentó la oportunidad, bueno, y decidí independizarme. Sabía que era duro. La verdad, quizás si hubiera sido otra persona, no hubiera querido ya porque estaba en una buena posición, ya en lo que había comenzado, ¿no? Y dije, dejar todo tanto hecho para llegar hasta donde estoy ahora y comenzar de nuevo, porque sé qué cosa era, también era otro punto que había que tratarlo, ¿no? Entonces, económicamente bien, con mejor disposición de tiempo, ya estaba en otro, como dice, en otra situación, ¿no? Ya de restaurante, ¿no? Pero dije, no, también fue de mucho apoyo, ¿no? Mi esposa, ¿no? La verdad no tengo que reconocerlo, me dijo, no es lo mismo, ¿no? Que tener tu propia empresa, que ser un trabajador por más cargo que tú tengas, entonces será duro, pero no te vayas a estar arrepintiendo después. Entonces también eso lo analicé y dije, sí, vamos a comenzar. Al comienzo fue un poco desesperante, porque trabajé en un restaurante muy chiquito y así que yo mismo me ordenaba, ¿no? Porque era solo, ¿no? Tenía que hacerlo todo, ¿no? Sabía que todo dependía de mí, ¿no? Era tan pequeño, estaba en Quita Ollama, en Omotesando, muy cerca, la renta era demasiado alto, pero sufrimos como todo negocio, pero la tenía bien clara, ¿no? Que sabía que todo dependía de mí. Y ese era lo que mi fortaleciente era, ¿no? O sea, que no depende de nadie, solamente lo que yo pueda hacer. Así es que lo tomé ese reto y mira, nos fue bien. Lo puse acá, el segundo, y la idea era tener los dos. Y la verdad lo hemos tenido los dos, pero el otro, como nos agarró en plena pandemia, era tan pequeñito, porque ese era el atractivo, ¿no? Lo pequeño que la gente se amontonaba. Eso ya no servía con pandemia. Entonces tomamos una decisión de cerrarlo. Pero acá estamos, en este restaurante. ¿Qué edad tenías cuando dijiste, voy a hacer mi restaurante? Hace 6 años, estamos hablando, perdón, 46, 47 años. 47, Sí. wow. La verdad ya no que, me cuesta, ya no que, ni quería ya, ya me quería, porque siempre quería antes, ¿no? Pero dije, sé qué cosa es comenzar, porque sé, o sea, yo he abierto negocios de cero y sé lo duro que es. Entonces, y también sabía que el sitio donde yo iba a alquilar era demasiado pequeño, demasiado limitaciones y con un precio bastante caro, o sea, el reto era muy duro, pero al final decidí, ¿no? Quería ver hasta dónde soy capaz. Eso es aplaudirse, excelente. Es que mucha gente dice, no, ya tengo X edad, ya no. No, claro, como te digo, si hubieras pensado en la parte económica y en el beneficio que estaba, dije, hubiera dicho, no, ya, ¿para qué? Como peruano, ¿no? Sabía que hay pocos restaurantes peruanos, así que de una u otra manera quería enseñar, ¿no? A la gente parte de mi cultura, parte de mi comida, ¿no? Entonces, que eso también ha sido importante, ¿no? Emilio, veo que están haciendo unos ovento, hacen envíos. También hacemos envío, pero ahora el muchacho, trabajamos 3, hoy día descansa, así que cuando descansa tratamos de hacerlo solamente acá en la tienda nada más. Pero estamos cubriendo todo lo que se pueda. Bueno, Emilio, ¿por qué? ¿Por qué Emilio? Primero. La verdad es que no me acuerdo ya, unos clientes latinos me pusieron este apodo y me gustó. Como ya casi 20 años llevo este nombre, Emilio, en este mundo de latino. Y por eso casi el nombre oficial mío, Es Emilio. me conocen todos de Emilio. Oh. ¿Por qué te gustó la cultura latina? Estaba buscando algo que no tiene Japón, ¿no? Eso significa que vivía muy estresado. Estresado.
algo que no me gustó de Japón. Me gusta, pero también hay. Algo encontré en Latinoamérica y viajé a los países de México, a Perú, Cuba y buscando mi lugar donde vivir. Sí. Y al final encontré comida. Desde fuera, Japón es un país muy avanzado, ¿no? Logró desarrollo. Pero yo nací en Japón, viví en Japón, sí, pero yo vi otro lado. Otra vida. Sí, otra, sí. sí. Tiene muchos problemas, México, Cuba y Perú, toda Latinoamérica también hay mucha pobreza, pero la gente no se mata. La verdad me impactó cocina peruana y trabajé en el restaurante mexicano y aprendí comida peruana. Y luego encontré comida peruana. Esto tengo que difundir aquí en Japón. Todavía es gastronomía desconocida. Sí. ¿Cuántos años tienes trabajando con Aldo? Con Aldo, lo conozco hace 20 años, somos amigos. ¡Ay, hace mucho tiempo! Sí, pues yo estaba en otro lugar. Ajá. Para abrir este local, Aldo me llamó, me dio oportunidad. Tanto Emilio como de mi parte, tratamos siempre que todos puedan estar, sentirse cómodos, ¿no? Me han sacado la alpaca afuera que le dé el sol. ¡Qué bonita! ¡Uy, qué grande está! Una hamburguesa, porque la gente japonesa no viene a comprar, pero hace un poquito como de salsa de lomo, ¿no? Sí. Para darle un poquito de, hacerlo un poco peruano. Oigan, ya dio la hora de la comida, son las 11:30, más o menos a esta hora la gente empieza ya a comer, ¿no? De sus trabajos, entonces ya tenemos gente de aquel lado y me vino como un cuartito, tienen un cuartito que es como privado, yo creo que para cuando hacen una fiesta, una reunión, pueden venirse aquí este cuartito. Y me han traído la sopa de hoy, vean, es una sopita de verduras con quinoa y trigo. ¡Ay, huele bien rico! Es la sopita de casa, es que, bueno, yo sé que ustedes están acostumbrados a comer esta sopita, allá se cocina muchísimo, pero en Japón casi no se come este tipo de sopa, se come mucho la sopa de miso, entonces está acostumbrada a casi todos los días comer sopa de miso, pero así sopita de verduritas. Ay, no, así que estoy emocionada. Oh, está la quinoa, sí es cierto, y el trigo también. ¡Ay! ¡Provecho! Pensé que iba a saber como una sopita de verduras de México, pero está deliciosa, tiene como ese algo diferente que dices, no, esa es una sopa peruana. Con el aguacate ya se llama palta, creo. Tiene un poquito de diferencia. Tiene zanahoria, cebolla. Gracias. Esta es chicha morada. Chicha, ¿qué es chicha morada? Chicha morada es un jugo muy típico de Perú. Usamos maíz morado. Maíz morado viene de Perú, pero seco. Lo dejamos hervido en la olla grande como 2 o 3 horas y sale esencia de color morado. Pero lo hierve con piña, canela, clavo de olor, sale con así un jugo muy rico. Sí. También tiene antociani de polifenol, tiene muchos beneficios para la salud. ¡Oh! Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a probar la chicha morada. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Parece fruta. Yo no puedo creer que esto sea esto. Está muy rica, es muy refrescante, es dulce. No sabría decirles, parece esto porque nunca había probado algo similar. ¡Ay, qué rico! Tienen que venir a probarlo. Está delicioso. Este es el famoso lomo saltado, que viene de origen chino, base de carne, se sotea
que salga un poco ahumado. Lleva cebolla, papas fritas, es lo peculiar, tomate, shoyu. Lleva también usamos shoyu, siao, que lo llamamos así. Y bueno, un poquito de vinagre, ¿no? Simple, casero, pero que siempre el peruano que viene tiene que comer su famoso lomo saltado. Y el japonés es uno de los platos quizás más similitud que podríamos decir que encuentra el japonés. Así es que el japonés que prueba lomo saltado seguro que va a regresar y va a volver. Estoy bien emocionada. Oye, ese es el menú de la tarde. El menú de la tarde por lo general es poco, porque vienen a comer solamente es una hora, ¿no? Y se van a trabajar. Pero el menú de la noche por lo general es un poquito más variado. Así que bueno, aquí tenemos yo creo que las bebidas. Y aquí tenemos el menú de la comida. Y pues sí es bastante amplio el menú. Vean. ¡Uy! Ceviche. Al rato vengo por un ceviche después. Pues es el menú de la noche, ¿no? Huele a pollo. Justo abrí esta página del pollo. Y como que ahora están preparando para la noche. Ay, huele bien rico y también tienen sus postres. Pero bueno, vamos a probar esto. Vean nada más. Uy, qué rico se ve. Está bastante grande el plato. Digo, para esto ser un almuerzo. En Japón esto cuesta 1100 yenes. Igual no lo vayan a convertir en su moneda porque los precios son diferentes. Pero para Japón, 1100 yenes, este platote es súper barato. Es bastante carne. ¡Wow! Ay, hasta el momento que piqué la carne con el tenedor, o sea, bien suavecita. ¿Qué es esto? El marinado está excelente. Nunca he probado un marinado igual. No sé cómo harán ese marinado, pero es súper delicioso. ¡Oh, Dios mío! No sabía que la comida peruana fuera tan deliciosa. Pues entonces saludo a todos los amigos peruanos. Oigan, come bien rico ese. Está en su punto. La carne muy suave. Tiene muchísimo sabor. Hasta por dentro tiene como que agarra todo el sabor de este marinado. Yoli. Aquí tiene como una salsita verde. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? Pica un poquito. El picor es un poquito diferente al picor mexicano. No es mucho, pica así, nada, casi nada. Es muy levecito, es muy suave el picante. Si tú eres de Perú, dime cómo se llama esta salsa. Pónmelo en los comentarios. Y el arrocito. Un tomatito. Qué rico el tomate. Le estoy rascando con el tenedor. Estoy rascando así con el tenedor. Es que esta salsa, Dios mío, esta salsa está deli. Hasta el último me la quiero comer. Voy a poner el dedazo. Qué rico está. Otro dedazo. No. Esta salsa está buenísima. Además, más de buenísima. Excelentísima. Ay, qué rico está. Estoy llena, pero podría comer más salsa. Un 10. Este es helado de lúcuma. ¿De qué? Helado de lúcuma. Lúcuma es fruta original de Perú. Sí. Su sabor, su pulpa es como marrón o zapallo, calabaza, algo así. Muy original de ¿Ustedes lo hacen? Sí. O sea, tenemos muchos tipos de postres, todos son caseros. Sí. Uno de estos, ellos son helado de lúcuma. Primera vez en muchas cosas aquí.
Tiene como almendra, ¿será almendra? ¿Qué es? No sé, espérame. ¡Ay, qué rico! Yo casi no como helado, casi no como dulces, ya saben. Pero de los pocos helados que me gustan es este helado de nuez. Y sabe a eso.